Hoy vamos a mirar Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4. La vida cristiana, como nos comenta aquí Pablo, es una vida de acción. Nadie mejor que ejemplo que el que escribe, el apóstol Pablo, que aún estando preso, no podía impedir que fuera testigo en Roma, en la casa alquilada, como dice el final del libro de los Hechos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hechos capítulo 28, 30 y 31. A tal punto que la guardia del pretorio era la que llevaba las noticias del Evangelio al palacio. Lo hacían por lo visto con consideración por este preso, al cual muchos de los judíos de Roma venían a consultar, y también ciudadanos gentiles, y los hermanos de muchos lugares del imperio que lo venían a visitar. Roma en realidad facilitó la obra del Espíritu Santo, porque de no ser de esta manera no tendríamos las epístolas carcelarias como la que estamos considerando y leyendo diariamente. Las epístolas de la cárcel son Efesios, Filipenses, Colosenses y la última a Tito. Ahora bien, el problema no es el servicio, sino el cómo. Aquí van algunos detalles que nos llevarán a un clima ejemplar. Y es el mismo Señor. Pero antes veamos algunas aclaraciones de la manera en que debemos servir al Señor. Ayer leímos 4 condiciones que debían reunir nuestro servicio. Hoy veremos la exhortación acerca del sentimiento que nos debe mover. Gran parte de los problemas entre los hermanos y las divisiones que han afectado a diversos movimientos es el cómo hacer el servicio. Más de una vez no ha sido la pureza de la doctrina que ha estado en juego, sino la predisposición a mantenerse en una posición de orgullo personal, lo que ha llevado a duras divisiones del cuerpo de Cristo. El enfoque está en cómo considero al otro hermano. Esto es lo que expresa Pablo de la siguiente manera: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2:2. Por lo visto, había un germen de división o de facciones dentro de la iglesia, cosa muy común en la vida propia de la iglesia local. Con distintos argumentos vemos que hay hermanos que sirvan al Señor con intereses personalistas. Nadie hace las cosas como las hago yo. Y por lo tanto debo hacer todo en la iglesia, controlar todo. Tengo que estar cuidando todo, y así por el estilo. Esto estaba pasando en Filipos. Es interesante el comentario de Wes en este versículo. Por lo visto había facciones en la iglesia. Pablo les está exhortando en este sentido que sean gobernados por el Espíritu Santo que ya moraba en ellos. Ahora hay una diferencia importante en este aspecto. Una cosa es ser creyente, ser sellado por el Espíritu Santo, y otra, dejar que la plenitud del Espíritu colme nuestros intereses en la vida. Es lo que el apóstol está diciendo a los hermanos: a ser llenos del Espíritu y dejar nuestras vidas bajo su control. Ver el pasaje clásico en este sentido en Efesios capítulos 4 y 5. En concreto, hay 3 elementos, lo que significa teniendo el mismo amor. Es literal, es tener unidad en los afectos,
Literalmente es una misma mente, pensando lo mismo. El versículo 3 nos habla de intereses carnales que alguna vez nos habrán tenido en jaque, ya sea por nuestros propios sentimientos o por el de otros, que solamente hacen cosas por el ánimo de un impulso carnal, que lo expresa claramente porque él mismo lo ha sufrido. Ver el capítulo 1, versículo 15. Los que predicaban el Evangelio pensar dando problemas o daño a Pablo. Como ya lo vimos, o por vanagloria, que en realidad es la unión de dos palabras que expresan vacío de contenido y sin propósito. Parece mentira, pero todos seguramente hemos sido tentados en este sentido. O hemos visto que se han levantado hermanos queriendo hacer cosas con estas intenciones, buscando permanentemente la aprobación propia, el aplauso personal, y esto lamentablemente trae aflicción y división en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, una pauta de trabajo. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Filipenses 2:2. Es evidente que Pablo ha tenido noticias en este aspecto, de hermanos que con buenas intenciones están sirviendo al Señor con motivaciones carnales que causan problemas en la obra. Aparentaban ser muy espirituales, pero el problema eran sus motivaciones. No estaban bajo el poder y el gobierno del Espíritu Santo. La obra que emprendían era buena, pero la motivación era equivocada. Que el Señor nos ayude a cuidar y controlar mi vida espiritual, para que juntos con el resto de los hermanos, como dice aquí, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Será hasta mañana si Dios quiere.